Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, nuestro grupo les dará un pequeño resumen sobre la ecología de las enfermedades infecciosas. En la última década, varias epidemias han causado drásticas reducciones de poblaciones de especies silvestres en varias regiones de nuestro planeta, como por ejemplo, distemper en focas, parvovirus en leones, micosis en anfibios, tuberculosis en mustélidos, repentinas muertes de mamíferos, aves y tortugas tanto marinas o terrestres. Las enfermedades infecciosas influyen en la abundancia de las poblaciones salvajes, hasta el punto, en ciertos casos, de provocar extinciones de los huéspedes, y muy a menudo son factores determinantes de su evolución. Actualmente, la realidad de los peligros para la conservación de la bioseguridad y el medio ambiente natural está convocando la integración de las disciplinas médicas y de la historia natural, específicamente ecología y genética. Esta interdisciplinariedad se plantea dentro de un nuevo campo llamado medicina de la conservación, el cual se conforma por la combinación de varias disciplinas anteriormente separadas por tiempo y tradición. Por ejemplo, los problemas de conservación que enfrentan vertebrados acuáticos al interior de una cuenca son esencialmente multifactoriales, variando según la especie, la comunidad, el hábitat y la actividad humana a lo largo de una misma cuenca. ¿Cuál es la importancia de la ecología de las enfermedades infecciosas? Por ejemplo, las enfermedades infecciosas tienen un papel fundamental en los ecosistemas. Influyen en las abundancias de las poblaciones salvajes hasta el punto que en ciertos casos de provocar extinción de los huéspedes y muy a menudo son factores determinantes de su evolución. Las enfermedades debidas a parásitos patógenos siempre han tenido un papel en los ecosistemas. La transmisión depende de las características del patógeno y de las pautas de agregación, de comportamiento y organización social de los huéspedes. Caso de la peste bovina en África Oriental. La epidemia de la peste bovina en África Oriental se dio a finales del siglo XIX. La peste bovina es una enfermedad del ganado doméstico, producido por un morbillivirus cercano al del sarampión. Aquella epidemia estalló a partir de 1884 con la llegada de los rebaños rusos del ejército del general Gordon a Khartoum. La peste se expandió en 1890 en África Oriental y 6 años después llegó al Cabo. En 1992, el 95% del ganado había muerto. Los masái, que dependían del todo del ganado, sufrieron una hambruna terrible y su población se redujo a un tercio del inicio. Los agricultores huyeron. Los pastos fueron invadidos por arbustos y árboles, y la mosca CC, portadora de tripanosomiasis, encontró muchos más hábitats adecuados, lo cual aún empujó más a la huida de estos agricultores. En 1925 aparecieron animales inmunizados. A partir de los años 60 y 70 se produjo una reconstrucción espontánea de las sabanas y en 2011 se erradicó la peste bovina. La peste bovina fue del todo erradicada en 2011, siendo el segundo caso de una enfermedad infecciosa que se ha podido erradicar después de la viruela. El uso de los modelos. Baron May of Oxford es el autor de los trabajos destacados en el uso de los modelos matemáticos y de la teoría del caos en ecología. Hay dos poblaciones, la del huésped y la del parásito, como ocurre en las relaciones depredador-presa. Los parásitos pueden ser virus, bacterias, protozoos, helmintos y artrópodos. Tienen como hábitat otro organismo. Al menos duran algún estado de su ciclo de vida y limitan el crecimiento de las poblaciones. Del huésped, sea planta o animal, porque alteran la mortalidad, igual que los depredadores o las limitaciones ambientales. Naturalmente, el tamaño del parásito es importante porque los muy pequeños tienen generaciones de corta duración, tasas de reproducción muy elevadas y en general provocan respuestas inmunitarias. En cambio, los helmintos o artrópodos
muchos más grandes, viven más tiempos, reproducen menos y las infecciones pueden perdurar sin que se produzca inmunización. En los modelos clásicos llamados SIR, se considera la población del huésped formado por S, que se trata de los individuos susceptibles pero no infectados, I, infectados y R, recuperados. La total de la población y cada uno de estos grupos, además de depender de las tasas intrínsecas de nacimientos y de mortalidad de la población, varían también en función de acción de los parásitos, la cual depende de su capacidad infectiva y de su efecto sobre la mortalidad y la duración de la inmunidad. Goethe y Pirkelting en 1983 advirtieron que cada epidemia es única y esto limita la utilidad de los modelos teóricos, que tienen que adaptarse sobre la marcha. Los modelos más modernos tienen presente que las transmisiones tienen lugar en un marco de redes de contacto. Los huéspedes se reparten de manera irregular en el espacio y cada individuo tiene más probabilidades de contactar con cierto número que otros en el resto. Por ejemplo, en la pandemia de COVID-19 hemos tenido muy claro que si bien todos los individuos se podían infectar, que se desarrollara o no la enfermedad dependía de la edad y del estado de salud de cada persona. Esto vale también para otros animales y para plantas ante el ataque de una especie parasitaria o patógena. Modalidades de infección. A veces la transmisión del patógeno aumenta con la densidad del huésped. Esto se conoce como transmisión dependiente de la densidad, o sea, de la población total. Pero otras veces, la densidad de huéspedes no afecta tanto la transmisión, la cual depende de la frecuencia, es decir, de la proporción entre infectados y población total. En esta alternativa no hay un umbral de población, sino que la infección puede persistir con densidades muy bajas de los huéspedes. Si hay dependencia de la densidad, los patógenos pueden llegar a regular las poblaciones de huéspedes en determinados casos, pero es raro que causen su extinción. Existe, sin embargo, el efecto llamado Alert, que dice que la probabilidad de extinción es mayor cuando las poblaciones son pequeñas. Y si una infección reduce mucho la población de una especie y esto se combina con el efecto Alert, se puede llegar a la extinción, en función de cómo son las relaciones sociales y el comportamiento de los huéspedes. El efecto Alert puede ser fuerte y una epidemia puede desencadenar efectos catastróficos repentinos. Además, las infecciones tienen más efectos si el estado nutricional del huésped es malo. Una manera de luchar contra la infección dependiente de la densidad es el sacrificio de individuos. Por ejemplo, en enfermedades humanas se emplea la cuarentena para reducir las aglomeraciones y los contactos. Pero en la historia también hay ejemplos de eliminación de personas enfermas. Las vacunas se aplicarán a una proporción suficiente de la población y son útiles no solo para los vacunados. Los individuos susceptibles tienen menos probabilidades de ser infectados si están rodeados de individuos vacunados. Se sabe que normalmente una parte pequeña de individuos son causantes de la mayor parte de las infecciones, así que conviene detectar a estos individuos y aislarlos. Aspectos evolutivos. Según una teoría solo confirmada en algunos casos, la selección natural descarta a los parásitos extremadamente virulentos que se reproducen tan rápido que matan al huésped antes de encontrar a otro. Igualmente, los que se reproducen demasiado despacio tienen problemas para ser transmitidos a tiempo. Es mejor para los parásitos tener una tasa de reproducción intermedia que den tiempo a la transmisión antes de la muerte del huésped. Si la enfermedad es muy virulenta, los huéspedes mueren muy rápido y la transmisión se interrumpe pronto. Los patógenos de virulencia media tienen más efectos a lo largo plazo sobre las poblaciones de huésped y sobre el conjunto de los ecosistemas.
También los huéspedes están sujetos a evolución frente a los parásitos. Hay dos estrategias posibles, como lo son la tolerancia y la resistencia. La tolerancia, el huésped tiende a reducir los daños, pero deja que el parásito se reproduzca y se transmita. Y en la última, que sería la resistencia, el huésped puede desarrollar mecanismos para reducir la probabilidad de ser infectado o la de que el parásito se reproduzca en su interior, o también para recuperarse, eliminando rápidamente a lo que es el parásito. Enfermedades infecciosas y ecosistemas. Se sabe que una enfermedad infecciosa puede alterar todo un ecosistema. Asimismo, la emergencia de una enfermedad infecciosa puede depender de las alteraciones del ecosistema. En el caso de la peste bovina, por ejemplo, la alteración del hábitat provocada por la peste favorecía la expansión de otra enfermedad, que en este caso era la tripanosomiasis, y también la de situaciones de hambre que afectaban a la mortalidad de algunas especies, incluyendo a la especie humana. Las zonas de fronteras con ecosistemas naturales y zonas urbanas o agrícolas son a menudo propicias a la transferencia de patógenos y vectores. Cuando la frontera está entre zonas urbanas y bosques tropicales, encontramos malaria, fiebre amarilla y dengue. Y hay fiebres hemorrágicas en los límites entre bosques tropicales y zonas agrícolas. Las enfermedades prioritarias son la malaria en muchos ecosistemas, la filaria linfática, la encefalitis de Japón en zonas tropicales cultivadas y de humedales interiores, el dengue en ciudades, la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas en zonas forestales y tierras áridas. El riesgo de alterar la incidencia de estas enfermedades aumenta con la destrucción e invasión de hábitats salvajes, ya sea por la tala y construcción de carreteras, cambios en la disponibilidad y distribución de aguas superficiales y construcción de embalses. Otros ejemplos son los de regadíos o desviación de ríos, aumento del uso de tierras para ganadería o agrícola, disposición de contaminantes químicos, diseminación urbana, alteración del clima, migración y a menudo desplazamientos y del comercio internacional e introducciones accidentales o no de patógenos provocados por el ser humano. Hay que tener en cuenta que la alteración de hábitat cambia el número de sitios de cría de los vectores o la distribución de los huéspedes, que son el reservorio de muchos patógenos. Las transferencias a otros huéspedes provocan pérdidas de depredadores y cambios en las poblaciones de huéspedes. También provocan el incremento de la resistencia y la contaminación. Conclusión. Bueno, podemos concluir que la ecología de las enfermedades infecciosas puede alterar y afectar a todo un ecosistema. Las zonas las cuales son las más afectadas son las fronteras de los ecosistemas y las zonas urbanas o agrícolas, por donde se puede dar la transferencia de patógenos y vectores. La alteración de los hábitats de los ecosistemas altera el número de sitios de cría de los vectores y la distribución de los huéspedes que producen las infecciones patógenas. Muchas gracias.